La palabra historia puede ser un medicamento para dormir a muchas personas. En la escuela es la materia que a muchos no le interesa estudiar. No saben el propósito del por qué es importante estudiar personajes que en ocasiones sus nombres son difíciles de pronunciar. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Cuando se trata de la iglesia es mucho peor. A pesar de que la iglesia tiene como palabra de Dios un libro que está compuesto de narraciones históricas, la realidad es que la historia de la fe cristiana después de la Biblia no nos parece interesante. O mejor dicho, no es una de las actividades favoritas dentro de la iglesia. Solo piensen en cuántas iglesias y creyentes hoy en día celebran la Reforma Protestante. Al parecer, en los últimos años hemos estado más interesados en saber si los cristianos pueden celebrar Halloween que el celebrar y enseñar acerca de lo que ocurrió el 31 de octubre del año 1517. Al no conocer nuestra historia como pueblo de Dios, muchas veces nos encaminamos a cometer los mismos errores que la iglesia cometió en el pasado. Nos asombramos cuando una persona en nombre de Dios dice o hace un disparate, cuando la realidad es que desde hace mucho tiempo otras personas dijeron o cometieron disparates muy similares. A pesar de que no se encuentran en el top 10 de los libros cristianos más vendidos, han sido muchos los creyentes que siempre se han interesado en contar historias acerca de la iglesia. Uno de estos libros se titula Historia del Cristianismo por Justo González. Sí, ya lo sé, el título no suena muy atractivo. Tal vez para muchos padres no sería el regalo perfecto para regalar a su hijo en el día de Navidad. Pero la realidad es que este es un material de primera mano para aquellos que están interesados en la historia del cristianismo. Justo González es un profesor, historiador y escritor cubano-americano que se ha dedicado por muchos años de su vida a enseñar teología cristiana. Él nació el 9 de agosto del año 1937 en La Habana, Cuba. En su juventud atendió el Seminario Unido de Cuba y más adelante hizo una maestría y doctorado en teología en la Universidad de Yale. Varias páginas cibernéticas destacan a Justo González como la persona más joven en la historia de Yale en recibir un doctorado en teología. Justo González se ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza de la teología cristiana tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Lo ha hecho como profesor de seminarios y como conferencista en varios lugares, además de su interés por desarrollar programas teológicos para seminarios en Latinoamérica. Pero la contribución más importante de este teólogo lo ha sido en el campo de la escritura. Justo González ha escrito y colaborado en la redacción de más de 30 libros, tanto en inglés como en español. Su obra más conocida lo es precisamente Historia del Cristianismo. Esta obra fue publicada por la Editorial Caribe en 10 tomos con la intención de enseñar historia cristiana a muchos pastores en Latinoamérica. En el año 1994 se publicó esta obra en 2 tomos y para el año 2009 salió la edición a colores en un solo tomo. Esta obra no solamente se publicó en español, sino también en el idioma inglés. Hasta el día de hoy es uno de los textos favoritos para enseñar historia del cristianismo, tanto en seminarios hispanos como en los Estados Unidos. Para darles un ejemplo, en el año 2011 yo comencé a estudiar teología en un seminario en Puerto Rico. Una de las clases que tomé fue Historia del Cristianismo. El texto principal para la clase lo fue Historia del Cristianismo de Justo González. Por razones personales tuve que dejar mis estudios en el seminario. Para el año 2015 retomé nuevamente mis estudios en otro seminario diferente del cual comencé.
También allí tomé el curso de Historia del Cristianismo. ¿Y cuál fue el libro de texto para usar? Exactamente, Historia del Cristianismo de Justo González. Es interesante también encontrar que en libros cristianos por autores norteamericanos han utilizado como fuente de información el libro de Justo González. La primera parte de esta obra se titula Desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados. En esta parte nos narra desde los comienzos del cristianismo, que se narran en el libro de los Hechos, hasta los comienzos del despertar del Renacimiento y el humanismo. El segundo tomo se titula Desde la era de los reformadores hasta la era inconclusa, es decir, desde los comienzos del movimiento reformado en el siglo XV hasta la Iglesia protestante en el presente. La admiración que tienen muchos por este libro es precisamente por la sencillez en que está escrito y la tanta información que recopila en tan solo 556 páginas. Yo tengo dos razones por las cuales me gusta mucho este libro. Primero, porque más que dar datos y fechas históricas, este libro relata historias que te llevan a transportarte en ese tiempo. Da detalles de las características de sus personajes, de lo que hicieron bien y mal, y especialmente cómo hubiera sido la historia si las circunstancias en que se dieron fueran diferentes. Justo indica en su prefacio que para él este libro es uno autobiográfico, debido a que relata la historia de aquellos de quienes somos herederos. Y tiene mucha razón, porque a pesar de que yo no hable alemán ni mucho menos francés, las enseñanzas de Lutero y Calvino en cierta forma han impactado mi vida como creyente. Segundo, es un libro de referencia. Si solamente estás interesado por estudiar las misiones cristianas europeas del siglo XIX, los capítulos 46, 47 y 48 del libro proveen buena información para comenzar a investigar y estudiar acerca de estas misiones. Lo mismo sucede si quieres comenzar a estudiar la Reforma Protestante o el cisma de la Iglesia, entre otros temas. Al libro Historia del Cristianismo le sigue otra obra muy extensa e interesante titulada Historia del Pensamiento Cristiano. Y podríamos decir que los libros Historia General de las Misiones de la Iglesia e Historia del Cristianismo en América Latina concluyen su extensa obra acerca de la historia de la Iglesia. Tal vez el dato más interesante es que en una entrevista Justo González indica que cuando era estudiante en escuela superior nunca le interesó la clase de historia. Básicamente la detestaba y se le hacía muy difícil memorizar fechas históricas. Sin embargo, en su vida como teólogo, sus obras destacadas son precisamente aquellas relacionadas con la historia. Este libro nos invita a pensar cuán importante debe ser el estudio de la historia cristiana en el creyente. Estos personajes históricos, más que héroes, fueron individuos con virtudes y defectos, que hicieron lo que hicieron porque estaban motivados por la adoración del mismo Dios que tú y yo adoramos cada domingo en la mañana. Fueron personas que tal vez se hacían las mismas preguntas que tú y yo nos hacemos hoy en día. Y estudiar lo que hicieron bien o mal nos pueden dar un poco de luz para encontrar algunas respuestas en nuestras vidas. También estudiar historia del cristianismo nos da esperanza, porque sabemos que a pesar de todos los errores que la Iglesia ha cometido, a pesar de todos los enemigos que la Iglesia ha enfrentado, aún así la Iglesia sigue presente y sigue creciendo, y lo que es más impactante, el mensaje central del Evangelio se sigue predicando y cambiando vidas. Por último, nos ayuda a contestar preguntas teológicas que tal vez hoy en día tenemos y ya fueron contestadas por otros en el pasado. Por ejemplo, ¿cómo explico la doctrina de la Trinidad? ¿Qué características debe tener un avivamiento para ser considerado como tal?
Contestaciones y discusiones a estas preguntas se han hecho en el pasado y le pueden ofrecer mucha información a la iglesia en el presente. Si tú lees buenos libros de historia del cristianismo, encontrarás que no estarás perdiendo el tiempo. Al menos es mucho mejor que ver la telenovela de las 7 de la noche. Usted no es un abracho. Usted es una... ¿Una qué? ¡Dilo! Una mujerzuela. Ugh. Las dos ediciones de Historia del Cristianismo de Justo González son muy fáciles de encontrar tanto a través de librerías cristianas como a través de medios cibernéticos muy populares como Amazon. Gracias por vernos y por favor deja aquí tus comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que es necesario que los cristianos hoy en día conozcan de su historia? ¿Crees que es una pérdida de tiempo? ¿Qué otros buenos libros referentes a la historia del cristianismo tú conoces? Déjanos tus comentarios y no olvides de compartir este video y de suscribirte a nuestro canal. Y recuerda, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.